La eternidad de Dios. Estaremos usando como base para este estudio el versículo del capítulo 9, verso 6 del profeta Isaías, que lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Bien, como vemos, hace más de 2700 años atrás, el profeta Isaías, profeta de Dios, le indicaba al pueblo judío la llegada del Mesías a su pueblo. Y ese Mesías iba a ser específicamente el Cristo, que como recién acabamos de leer, era Dios con nosotros, el mismo Dios que le prometía a su pueblo Israel vivir entre ellos como un humano más y enseñarles y predicarles y ser un camino de salvación, no solo para los judíos, como veremos más adelante. Bien, hay muchas definiciones sobre la eternidad, muchas de las cuales están un poquito confusas, diría yo, y me extraña que sea así, pero por un lado es un poquito entendible. Siempre tratan de confundir o sin las definiciones, que la gran mayoría de las definiciones de la eternidad están un poquito erradas en cierto sentido, porque hacen una confusión entre la eternidad y la inmortalidad. Son dos cosas muy distintas, son parecidas, pero son muy distintas. Por eso estaremos revisando justamente este estudio para que conozcamos un poquito más eh, el Dios en el que hemos creído, para que nos acerquemos más a Él, tanto en el conocimiento de su palabra como en sus distintas formas de ser que tiene Dios, que son únicas, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión quiero estudiar la eternidad de nuestro Dios, dejando en claro que la eternidad es inherente a Dios. Además debemos dejar claro que no existe hombre alguno que pueda entender la eternidad de forma completa, porque nadie puede entender a Dios en su totalidad. ¿Ah? Pero sus hijos podemos acercarnos un poquito a entender de forma más cercana de lo que cualquier morador de la tierra podría hacerlo. Por eso quiero comenzar por ver, por ejemplo, algunos orígenes o algunas definiciones hechas sobre la eternidad. Hay mucha gente a la que se le ha consultado, gente conocida de distintos medios, pero a mí no me interesa lo que piense un, un actor, un médico, no, no me interesa, a mí me interesa algo más profundo, más que tenga más firmeza en lo que dice relación con la sociedad misma. Y es por eso que he decidido tomar en cuenta una declaración que hicieron unos científicos que me pareció bastante demostrativa. Yo diría que es bastante peculiar. ¿M? Y una vez que usted lo escuche se va a dar cuenta. Bueno, voy a dar la definición entonces, según los científicos, de lo que es la eternidad. Dicen los científicos
de que la eternidad sería por oposición al tiempo, que es ausencia de duración de cambio. Como se ve, es una definición por lo que no es más que por lo que es. Podemos ver dos aspectos de la eternidad: una impropia, eternidad con principio pero sin fin, y la eternidad sin principio ni fin, que es la definición propia. Bueno, ese es lo que los científicos dicen que es la eternidad. Bueno, ¿no les parece que la explicación de lo que es la eternidad que dan los científicos es una respuesta un tanto procesada? Es decir, es una respuesta como de computadora. Pero ellos dicen que hay dos definiciones y la primera de ellas, eternidad, sería impropia, que tiene un inicio, pero no tiene fin. Esto es en realidad la inmortalidad más que eternidad. Lo que se inicia pero nunca termina. Por ejemplo, los ángeles son inmortales. Los ángeles tuvieron un inicio cuando Dios los creó y nunca van a dejar de existir porque son inmortales. Lo mismo con los seres humanos. Nosotros tenemos un inicio cuando el Señor creó al primer hombre y a la primera mujer, pero tenemos un final que no tiene fin. Los seres humanos somos inmortales como los ángeles. Nuestro cuerpo no, pero nosotros sí. Ahora, la segunda es la eternidad, que los científicos dicen que no tiene principio ni fin, y agregan que esta es la definición exacta de eternidad. Ahora, como usted pudo haberse dado cuenta, los científicos acaban de decir, sin saberlo, que la eternidad no tiene principio ni fin y que esa es la definición exacta de eternidad. Amigos, no es que sea la definición exacta, es Dios, pues Él es eterno. ¿Se da cuenta la maravilla de que los científicos entienden que existe una eternidad sin principio y sin fin? Lo saben y lo entienden, pero se resisten a llamarle Dios, porque si lo hacen están obligados a elegir entre el mundo y Dios. Como leímos hace un rato, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Se da cuenta la definición que le dieron los científicos a eternidad? Se acercaron un poquito a Dios, pero cerraron sus ojos para no verlo. Qué pena, ¿no? Sí, amigos, sí, hermanos, Dios es eterno, Él es único, Él es el único que es eterno, por eso que es Dios. Lo dice el libro de los Salmos, en el capítulo 135, verso 13. Oh Yahweh, eterno es tu nombre. Ahora, ¿cuántos fariseos había en Israel que crecieron estudiando la Torá, pero no conocieron a su Dios y Creador cuando los tuvieron delante de sus ojos? Lo vieron viviendo dentro de un cuerpo humano que les habló su palabra, les dijo que Él era el yo soy, y no solo se los dijo, se los demostró con maravillas y milagros. Aquí quiero hacer una pequeña acotación.
Cuando digo que no solo Jesús les dijo que Él era el Cristo, que Él era el Dios hecho hombre, sino que también se lo demostró con los distintos milagros que hizo, hay un milagro que tiene una relevancia, pero sumamente importante, y es el que quiero hacerle recordar. Los judíos en aquel tiempo tenían una creencia cuando la persona moría, que la persona moría y salía del cuerpo y se mantenía cerca del cuerpo la persona muerto durante 3 días. En esos 3 días podía llegar cualquier profeta de Dios, orar a Dios, pedirle para que resucitase a ese muerto, y esa persona podría ser resucitado por un profeta. Ellos eso lo tenían claro. Pero ellos decían que al tercer día el espíritu de esa persona, el alma de esa persona, se tenía que ir al Seol, donde estaba para esperar la resurrección. Entonces ellos decían que una vez que esa persona, después del tercer día, se iba al Seol, de ahí no podía ser resucitado por ningún profeta. El único que podía sacarlo de ahí era Dios. ¿Estamos? Eso es lo que ellos más o menos creían firmemente. Y como el Dios es todopoderoso y es maravilloso para enseñar y para darse a conocer, fíjate que Jesús, por eso cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, en lugar de acercarse hacia donde estaba Lázaro, él se alejó y se mantuvo lejos. Y llegó al final a la tumba de Lázaro cuando Lázaro ya llevaba 4 días muertos. Es decir, según los judíos, el alma de Lázaro, es decir, Lázaro, se salió del cuerpo y ahora ya no estaba ahí en la tumba, se había ido al Seol. En consecuencia, ningún profeta podía venir y resucitarlo, solamente lo podía resucitar Dios. En ese momento vino Jesús y delante de los familiares que estaban del fallecido y delante de muchos judíos que estaban ahí presentes, resucitó a Lázaro en el cuarto día. Con ese milagrotote, Jesús les estaba diciendo a los judíos, yo soy Dios. ¿Te das cuenta? Por eso que yo digo que no solo Jesús les dijo que Él era Dios, sino que se lo demostró con sus miles de milagros que hizo. La vida eterna es una frase que se utiliza en las escrituras. Esto es una definición que encontré por ahí sobre qué decían las escrituras de la vida eterna, de la eternidad digo. Es bien cortita, dice poco, sí. Dice que la vida eterna es una frase que se utiliza en las escrituras para definir la calidad de vida que tiene nuestro Dios celestial. El Señor declaró, esta es mi obra y mi gloria, y llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero es muy corta esta definición, no dice mucho, porque realmente la Biblia explica y enseña la eternidad de Dios mucho más profundamente. Ahora, esto se puede ver, se puede entender si uno lee la Biblia completa de principio a fin. Pero el significado que las escrituras le dan a la eternidad es bien claro y, y lo vamos a revisar a continuación. El significado real, bíblico de la eternidad se refiere a la relación con la inmortalidad. Los teólogos afirman que Dios existe eternamente. Para la comprensión humana, eternidad se limita a una condición divina ilimitada,
porque basa su existencia en algo infinito en un tiempo cero. Se habla de eternidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se menciona que Dios en su trono está en el firmamento y vive en la eternidad, y que los seres humanos que hayan cumplido sus preceptos durante su existencia en la tierra irán a vivir eternamente con Él. Ahora, la eternidad se refiere a una existencia sin fin, sin tiempo ni momento. Es un estado finito. Se dice que Dios es eterno, porque ya existía antes del tiempo. ¿m? Y continuará existiendo si alguna vez el universo y el tiempo dejaran de existir. Por eso que es eterno. Ahora, el libro de los muertos de los antiguos egipcios, por ejemplo, la eternidad está representada por el dios Osiris y representaba un campo sumamente fértil y una zona de caza y de pesca sumamente ideal, y que solamente los espíritus que hayan hecho lo bueno en la tierra trascenderían hacia esos campos eternos. Tenían una pequeña noción de lo que era la eternidad. La eternidad en latín es aeternitas, que significa perpetuidad sin sucesión y sin fin. Eterno es todo lo que pertenece a Dios, que no tiene ni principio ni fin. Por esto Yahweh le dice a Moisés, cuando se le reveló en la zarza ardiente, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Ahora, eterno es completamente diferente a inmortal, lo que yo le decía hace un rato. Pues ¿quién es inmortal? Los inmortales son los ángeles, los inmortales somos los seres humanos. Nuestro cuerpo muere, pero nosotros seguimos viviendo. ¿Mm? Tanto los ángeles como los seres humanos son creación de Dios. La eternidad solo es de Dios, Dios eterno, Dios desde siempre, Yahweh, creador de los confines de la tierra. Es decir, solamente Dios es eterno. Vemos que en Isaías capítulo 40, verso 28 dice, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después lo habrá. En Isaías 43:10 dice, yo, Yahweh, el primero y con los últimos yo mismo. Isaías 41:4 dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. En Isaías 44:6 dice, Yahvé o Yahweh es Rey eterno. Salmo 29:28-10 dice, el trono de Dios es eterno. En Salmo 45 y 44:7, el reino de Dios es eterno. Su poder es eterno, según Daniel 4:31 y 7:14. En el Nuevo Testamento el significado de eternidad es el mismo, lo que no se puede mensurar. Dios no está sometido al tiempo, está por encima del tiempo. En el Apocalipsis, usando la figura figurativamente la primera y la última letra del alfabeto griego para denominar él su eternidad, para hacerse entender al hombre, cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Apocalipsis 1:8, 21:6 y 22:13. Es decir, Dios es eterno y la escritura demuestra que Dios es eterno. No hay sombra de duda de eso. Ahora, Cristo vino al mundo y entró en su pueblo Israel para entregar su pacto nuevo, porque el antiguo tenía sus objetivos que ya se habían cumplido. Y además el Antiguo Testamento anunciaba la llegada del nuevo y la del Mesías, el Cristo. Pero los eruditos y sabios de aquel tiempo no lo vieron, porque se cegaron en su religión,
con el nuevo pacto hay entrada en el reino de Dios eterno para todos los seres vivientes de la tierra. Leamos, por ejemplo, el libro de Romanos 16:26, donde dice: más manifiesto ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarando a toda la gente para que obedezcan a la fe. Ahora, esto me recuerda algunas respuestas de ciertos científicos que sobre la existencia de Dios. Ellos dicen que no saben cómo, cuándo, pero que están seguros de que una inteligencia es el causante de la existencia y permanencia del universo. ¿Ah? Ellos perciben, solo que no quieren dar su brazo a torcer. No sé si será el orgullo o simplemente porque no son de Dios. Jesús les dijo que Él era el Cristo y habló de su eternidad cuando les dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Los discípulos de Jesús entendieron claro que Jesús era Dios, hecho carne, o el Cristo. Y fíjense cómo la Escritura, al hablar del Espíritu Santo, le llama eterno para demostrar la deidad del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo lo dice? Le llama al Espíritu Santo Espíritu eterno, porque el Espíritu Santo es Dios. Y al referirse al reino del Señor, le llama eterno, porque para demostrar la cercanía implícita del reino de los cielos a Jesús el Eterno. Como dije al principio, nunca podremos conocer a Dios en su total y completa unidad. Nunca nos acercaremos a ver cómo Él es de grande. ¿Mm? Pero podemos saber, podemos llegar a entender un poquito o algo de Él y cómo Él actúa en provecho de nosotros. Pero nunca olvide usted que Él es eterno y nadie aparte de Él puede ser eterno, porque solo hay un Dios. Él mismo lo dijo: nadie hay antes de mí ni después de mí, o sea, no hay otro Dios, solo Él. Los demás no son más que principados y demonios que se hacen pasar por dioses para engañar a los gentiles, para engañar a los incautos. Mire usted que el discípulo más amado y cercano a Jesús le entendió y lo expresó en el Evangelio de Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esta traducción no es exacta, pues los manuscritos dicen de esta forma: antes del principio era el verbo, o sea, Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era antes del principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo que creó todo, y en Cristo Jesús está la vida y la luz que alumbra a todo hombre. ¿Se da cuenta? Ahora veamos un poquito acá lo extraordinario que es la eternidad de Dios.
lo que podemos nosotros em, poder imaginarnos un poquito todo el conocimiento que Dios tiene, porque Dios es eterno, o sea, Dios no tiene edad, no hay tiempo para Él, no hay... Él siempre ha existido y siempre existirá. Entonces todo el conocimiento que Él tiene, toda, eh, todas las cosas que Él sabe, ¿cuántas serán si ha vivido eternamente? Si siempre ha existido. Y para eso podemos hacer un ejercicio más o menos entretenido. Por ejemplo, la capacidad tecnológica que tiene la humanidad para almacenar información en gigatecas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Southern en California y la Open University de Cataluña ha conseguido calcular por primera vez la cantidad de información que manejamos a lo largo y ancho del mundo en nuestros dispositivos digitales, analógicos y de todo tipo. Esto es todo el conocimiento que guardamos, comunicamos en diferentes soportes, ya sean libros, periódicos, correo tradicional, hasta los videos, la televisión, internet, los teléfonos móviles o las tarjetas de crédito. Todo ese volumen de datos se tradujo en el año 2007, año de referencia para el estudio en 295 billones de megabytes. O sea, 295 billones, con B larga, billones de megabytes. 295, esos son exabytes, un número con 20 ceros, comprimido de forma óptima. La revista de Ciencia Pública y sus resultados dice que un número excesivamente grande para hacerse una idea de lo que se supone quizás sirva de ayuda a decir que un byte es la unidad mínima de información que un megabyte y equivale a 8 millones de bytes. Para poner esos números en perspectiva, los científicos ponen un par de ejemplos. Si toda esa información fuera guardada en un CD, la pila de compacto llegaría desde la Tierra hasta más allá de la Luna, tanto como 315 veces el número de granos de arena que existen en el mundo. Puede parecer mucho, pero la naturaleza es muchísimo más potente. El número de bytes almacenados en las moléculas de un solo ser humano adulto es aún mayor que todos los granos de arena que hay en el planeta. Ahora, algo que ellos llaman que es la capacidad duplicada. Los investigadores analizaron las tecnologías digitales y analógicas durante el periodo completo entre el año 1986 y el 2007, y los resultados reflejan nuestra transición casi completa hacia la era digital. Casi el 94% de una muestra memoria ya tenía ese formato hace 4 años. En la Universidad de Southern, en California, y estiman que durante las últimas décadas la capacidad de las computadoras en general, incluidos los PC y los teléfonos móviles, se ha duplicado cada 18 meses. En el año 2007 los ordenadores enviaron tantas instrucciones por segundo que si se tuvieran que escribir a mano llevaría 2200 veces el periodo desde el Big Bang hasta la humanidad. La información a través de su tecnología de transmisión como televisores, GPS, esto equivale
a cada habitante del planeta lea 174 periódicos al día. Y no todos leen periódicos. Aquí están tomando una media de que por cada persona que lea 174 periódicos al día. En todo el tiempo examinado en el estudio, la capacidad de computación en todo el planeta creció un 58%, 10 veces más rápido que el PIB de los Estados Unidos. Estas cifras son impresionantes, pero minúsculas en comparación con la naturaleza, que se encarga de la información, afirma uno de ellos. En comparación con la naturaleza, no somos más que humildes aprendices. Sin embargo, mientras que el mundo natural es alucinante en su tamaño, sigue siendo bastante constante. Por el contrario, el mundo de las capacidades tecnológicas de procesamiento de información está creciendo a un ritmo exponencial. Bueno, vemos aquí entonces cómo hemos podido ver un pequeño ejemplo de, eh, de la cantidad de procesos, de la cantidad de información que anda pululando por el mundo, ya sea por una señal de televisión, de internet, de radio, de información escrita en libros, en cartas, en correos electrónicos, en WhatsApp, en fin, todo eso. Ya ellos están calculando dónde meter toda esa información, cómo guardarla. Es tanta la información, 6.000 años, toda esa información, solo en 6.000 años. Imagínese usted cuánta información tiene Dios, si Él es eterno. No sé si usted ha escuchado alguna vez la gente cuando trata de hablar sobre la eternidad y le dicen, mira, si tú pones una hormiga que sea poderosa, que vaya caminando en círculo alrededor de la tierra y esa hormiga llevara un, una espada, por ejemplo, o un taladro y que vaya rasgando la tierra por donde camina, todo eso, y dando vueltas siempre por el mismo espacio y por el mismo espacio, y cada vuelta que dé a la tierra pare por unos 100 años y después vuelva a pasar de nuevo otra vuelta y pare otros 100 años y vuelva a pasar y pase otros 100 años, y así hasta que la hormiga, tanto pasar por ese mismo caminito, llegue a la mitad del grosor de la tierra, haga una zanja que llegue a la mitad, recién ahí estaría empezando la eternidad. No sé si usted ha escuchado algo parecido a eso. Son ejemplos, son eh, gente que trata de explicar la inmensidad que significa esa palabra, eterno. Ese es nuestro Dios, eterno. Cuando usted le llamen de eternidad, usted inmediatamente se va a referir a Dios. Dios es el único eterno. Mira, si Dios no existiera, no existiría la eternidad. Con eso te lo digo todo. Y si, por supuesto, nosotros tampoco. Pero he ahí, Dios es eterno. Esa es la eternidad. Y es una cualidad divina. La eternidad es solo de Dios. Es Él. Sé que nosotros hemos hecho varios estudios sobre las distintas cualidades que Dios tiene, y esto va justamente dentro de esos estudios, que es las cualidades que nuestro Dios tiene. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es la eternidad. Muchos la confunden y creen que eternidad es lo mismo que inmortalidad. Eternidad es Dios. La inmortalidad somos nosotros. Somos los ángeles. Los ángeles también son inmortales. Ningún ángel jamás podrá llegar a ser eterno. Solamente puede ser inmortal. No morirá jamás.
y vivirá en la eternidad de Dios, con Dios, que es distinto a ser eterno. No sé si me doy a entender. Nosotros somos inmortales. Nuestro cuerpo se muere. Nosotros seguimos viviendo. Si somos de Dios, nos vivimos al lado de Dios, nos vamos a vivir allá arriba con Dios en la eternidad. Para siempre estaremos con Él. Pero no somos eternos porque nosotros tenemos un principio en que empezamos a vivir. Y inmortal es algo que se crea o algo que nace y después ya no muere nunca. Esa es la realidad. Entonces yo quería justamente hacer este estudio porque justamente revisando distintos estudios, distintas definiciones de la eternidad, me fui dando cuenta cómo en muchas partes pude encontrar documentos donde encierran estas dos palabras y la hacen una. O sea, confunden la inmortalidad con la eternidad. La eternidad es Dios. Dios es eterno. Es una cualidad de Dios. Solo Dios es eterno. La inmortalidad es diferente. Como lo hemos visto en estas definiciones, es diferente. Como hemos visto en la Biblia, es diferente. Y siempre lo va a ser así. Porque Dios es eterno. Por eso que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo Dios tiene tanta paciencia con nosotros y nos damos cuenta los planes que Dios tiene para con el hombre, con la humanidad completa, y que esos planes se van cumpliendo en largos y largos periodos de tiempo que para nosotros son inmensamente de largos. ¿Mm? Nosotros vemos, por ejemplo, el Señor vino hace 2000 años ya. Hace 2000 años que Jesús estuvo en la tierra. Se fue y dijo que iba a volver. Y lo estamos esperando. Y han pasado 2000 años y seguimos esperando. Y la Biblia dice, ¿qué es lo que dice? Que Dios no retarda su venida, sino que es paciente con el ser humano para que todos, porque Dios quisiera que todos los seres humanos del mundo se arrepintieran y se convirtieran. Y da todo ese tiempo para que eso pueda ocurrir. Si la gente no se convierte, ya es el problema de la gente. La Biblia dice claramente que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es una muestra para que nosotros podamos hacernos una pequeña idea de lo que es la eternidad, de lo que es Dios. ¿Te das cuenta? Son largos periodos de tiempo, pero para Dios no son nada. Yo cuando era niño, cuando era adolescente, creía que el universo era infinito, que no tenía fin. Pero sí, el universo tiene fin. Después del universo está la eternidad, está Dios. El universo se va expandiendo, pero nunca podrá crecer a la altura de llegar a ser como Dios, porque el universo no es eterno. ¿Te das cuenta? El universo, todo eso que nosotros hoy día podemos ver con todas estas naves que mandan. Ahora hace poco mandaron un telescopio, eh, James Webb, parece que se llama el telescopio, que va a estar prácticamente fuera de la atmósfera y va a ser capaz de fotografiar estrellas que están casi, ellos piensan llegar hasta casi donde se produjo el supuesto Big Bang. Es decir, las fotos que este telescopio va a sacar va a tener un montón de estrellas que se van a ver ahí y la gran mayoría de esas estrellas a lo mejor ahora ya no existen. Porque la luz demora tanto en llegar hasta donde está ese telescopio o la mirada que proyecta ese telescopio,
que a lo mejor la estrella ya dejó de existir, ya explosionó, ya se desapareció, pero la luz aún sigue llegando acá. Imagínese la distancia inmensamente grande que hay entre una galaxia y otra, que para nosotros es imposible poder llegar ahí y para Dios no es nada. Mire una cosa más, me vino a la mente. ¿Se dan cuenta usted que Jesús, cuando resucitó y aquella mujer lo encontró y él le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre? En ese momento Jesús había resucitado, pero en ese momento él lo que tenía que hacer era ir al Padre y entregar allá su sacrificio para completar la obra. Por eso que le dijo a ella, no me toques, porque aún no, él tiene que ir directamente. Ahora fíjate, desde ese momento en que esa mujer lo vio y le quiso abrazar y él se lo impidió porque aún no había subido al Padre, fueron días, fueron días. Jesús subió al tercer cielo, imagínate a qué velocidad. Imagínate cómo el Señor se fue al tercer cielo en unos cuantos días. ¿Cuánto se demora una nave en llegar a Plutón? Sin embargo, él fue en unos cuantos días y volvió. Y después se presentaba un hombre que iban caminando, ¿te acuerdas? Y habló con ellos. Y a la otra vez que estaban juntos, cuando vio a los apóstoles y faltaba Tomás. Y Tomás dijo, no voy a creer si no veo las heridas en sus manos y en sus pies. Y si no toco el costado, la herida que le hicieron en el costado. Y nuevamente se fue el Señor y volvió. Y Tomás lo pudo ver y pudo decir, Jesús, mi Dios, mi Rey. ¿Te das cuenta lo grande, lo poderoso, lo majestuoso, lo inimaginable, lo inconmensurable que es Dios eterno? No sé si usted se lo imagina. Como dijo el profeta, 750 años antes de Jesús, el profeta Isaías recibió un mensaje que tenía que dar a su pueblo de aquel entonces, los judíos, Israel. Y el profeta Isaías les dijo, porque un niño nos está nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se cumplió. ¿Y cuánto tiempo pasó? 750 años aproximadamente hasta que esta profecía de Isaías se cumplió en la tierra de Israel. Entró Cristo a la tierra naciendo como un ser humano, con la debilidad de un cuerpo humano. El Señor se hizo tal como una criatura que Él había creado, viviendo en las mismas condiciones de nosotros. El Dios eterno. Y sin dejar de ser Dios, imagínate, sin dejar de ser Dios, Él se hizo hombre. El Dios eterno se hizo hombre para venir a salvarnos. Por eso, lo mínimo que nosotros podemos hacer es estudiar su palabra. Lo mínimo que nosotros podemos hacer
es tratar de entenderlo, de conocerlo, de predicarlo, de enseñarlo, de adorarlo y de esperarlo, por supuesto. Porque Dios es bueno, es santo, es puro, es paciente y sobre todo es poderoso y es eterno, el único eterno. Por eso que los judíos, en lugar de decirle nombre a Dios, ellos le llamaban el que vive o el eterno. ¿Te das cuenta? La forma en la que los judíos se dirigían a Dios. Bueno, hermanos, amigos, no sé si me he dado a entender lo que yo quería comunicar. No sé si me he expresado de buena forma para decirle que Jesús es el eterno, ese eterno que adoraron los judíos por milenios y que hoy está a las puertas para volver a la tierra, esta vez a buscar a lo que le estamos esperando. Y nosotros, vivamos en el cuerpo o fuera del cuerpo, estaremos con Él para siempre. Bendiciones y Maranata.